Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación orientada a objetos, esta vez con la primera parte del segundo requerimiento. Como ustedes ya deben saber, estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con el manejo de un torneo deportivo y ya desarrollamos el primer requerimiento, que tenía que ver con almacenar la información del torneo. Eso ya lo hicimos en los videos anteriores, pero ahora aparece un nuevo requerimiento, que debido a la planeación de los torneos, en ocasiones es necesario modificar las fechas de inscripción e inicio del mismo. Por lo anterior, el promotor solicita que exista la posibilidad de poder modificar dichos datos después de su creación. Entonces vamos a ver cómo ese simple requerimiento nos va a impactar el diseño y sobre todo la forma de codificar la solución. Pero vamos poco a poco. Entonces, ¿qué nos pide? O sea, ¿cuál es la abstracción? ¿Qué es lo que nos solicita finalmente? Entonces, lo primero es almacenar la información, ese es el requerimiento 1. Segundo, modificar las fechas de inscripción e inicio de torneo, ese sería el requerimiento 2. Aún en la abstracción, ¿cuál es la información relevante? Pues la información no ha cambiado, no nos han dicho que hay que agregar un nuevo dato. Por lo tanto, todos los datos que ya hemos mencionado siguen siendo válidos. Nombre del torneo, las fechas, el número máximo de equipos, el límite de edad y el valor de la inscripción. No ha cambiado. ¿Cómo agrupamos esa información? Pues si no ha cambiado la información, pues sigue estando en torneo toda la información que ya mencionamos. ¿Qué es lo que se pide finalmente? Pues se pide es almacenar la información, requerimiento 1, recuperarla, también hace parte del requerimiento 1, y el 2, modificar las fechas de inscripción de inicio del torneo. Muy bien. ¿Cómo distribuimos las funcionalidades? De momento solo tenemos una clase, la clase torneo, entonces esa clase va a ser la parte de almacenar la información a través del constructor. Recuperar la información a través de los métodos get, y aquí hay que hacer una aclaración porque como vimos, si usamos la estructura, el tipo de clase por registro, no aparece la palabra get, simplemente nombre, fecha de inicio, directamente vamos al nombre del atributo. Pero ahora con los cambios que vamos a hacer, sí vamos a tener que tener esos métodos get, pero vamos despacio. Entonces tenemos que vamos a recuperar la información a través de los métodos get, vamos a almacenar la información a través del constructor y nos queda modificar la información de las fechas. Entonces para eso vamos a agregar unos métodos, verlos aquí al final, que comienzan con la palabra set. Entonces set fecha de inicio de inscripción y set fecha de cierre. Esos tres métodos nos va a permitir modificar el valor de las fechas del torneo. Mire que no existe set nombre porque el requerimiento es muy claro, solamente deje modificar las fechas. Y eso es muy importante, programar solo lo que se pide, porque vamos a suponer que usted estuviera construyendo una casa, le pagan para hacer un muro y usted decide hacer dos, pintarlos, y entonces ¿qué va a pasar? Que le pagan lo que lo contrataron, un muro, y le van a decir gracias por hacer el resto. Entonces aquí es lo mismo, vamos a programar solo lo que nos piden y que sea suficiente para pasar todas las pruebas. Recuerden que estamos en TDD y primero definimos las pruebas, pero ¿cuáles son esas pruebas? Ya vamos a ver. Vamos a la descomposición. ¿Qué debo hacer para probar esas funcionalidades? Pues debo almacenar unos datos, debo recuperarlos y verificar que los datos almacenados pues coinciden con los datos que yo espero. Eso ya lo hicimos, requerimiento 1. Vamos a modificar los datos, vamos a volverlos a recuperar y verificamos que los cambios efectivamente tuvieron efecto. Esto es como la funcionalidad general. Ahora sí, el banco de pruebas. Ya hemos hecho en varios videos estas primeras pruebas, la primera parte, que es tener todos los datos completos, datos nulos, participantes negativos, límite de edad negativo, inscripción negativa, fecha de inscripción tardía y cierre de inscripción anterior al inicio. Todas estas pruebas ya las hicimos y ya las aprobamos. ¿Qué va a pasar? Que esos cambios que nos pidieron hacer pues generan otras pruebas. No vamos a hacer una lista totalmente exhaustiva, a alguien podría ocurrírsele una prueba que no está aquí, pero nos sirve de modelo. Vamos a implementar en estos videos solamente estos cinco pruebas, y hay otra hoja de pruebas que serían de trabajo, digamos, para la persona que está asistiendo, para que practique toda esta temática. Pero vamos despacio. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que vamos a hacer? Primero, modificar la fecha de inicio a una fecha que sea válida todavía. Por ejemplo, ahí está en la entrada. Si tenemos Copa del Mundo, el torneo comienza el 1 de octubre, las inscripciones son el 1 del mes 8 y terminan el 15 del mes 9. Vamos a cambiar la fecha a el 12 de octubre del 23, o sea, sigue siendo válido, y cuando recuperemos, pues tenemos que recuperar esa nueva fecha.
Bueno, pero vamos también a probar que si yo intento modificar la fecha de inicio con un nulo, pues me genere una excepción, porque ya sabemos que los nulos no están permitidos, pues en este problema. También vamos a hacer la de modificar la fecha de inicio con la fecha de inicio anterior a las inscripciones. También me tiene que dar una excepción porque eso no sería válido. Vamos a modificar la fecha de inicio de las inscripciones por un valor válido, perfecto. Y vamos a verificar que la fecha de inicio no permita nulos. Entonces esas son las que vamos a hacer aquí en una serie de videos, pero le va a quedar al lector, a la persona que está viendo el curso, que haga las siguientes pruebas. Modificar la fecha de inicio de inscripciones con una fecha de inicio posterior a la fecha de cierre, también no debe permitir eso. Modificar la fecha de cierre de inscripciones por un valor válido, entonces sí, esa sí se puede cambiar. Modificar la fecha de cierre de inscripciones con un valor nulo, esa no la debe permitir. Modificar la fecha de cierre de inscripciones con una fecha posterior a la fecha de inicio, entonces esa también me debe generar una excepción. Y modificar la fecha de cierre de inscripciones con una fecha anterior a la fecha de inicio, también debe generar una excepción. Entonces estas 5 quedan como ejercicio pues para la persona que está asistiendo al curso, para que ponga a prueba lo que ha aprendido hasta el momento. Muy bien. Reconocimiento de patrones, todavía no vamos a reutilizar ninguna clase pues hecha por nosotros. Estamos usando clases de lenguaje, pero no todavía nosotros. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto en nuestro Visual Studio. Entonces vamos para Visual Studio, aquí lo tenemos. La última vez pasamos todos los cambios que hicimos a la rama maestro. Entonces vamos a crear una nueva rama y la rama se va a llamar requerimiento 2. Venga, vamos a mirar cómo le llamamos a la primera, solo para que nos quede igual. Torneo RQ01. Entonces vamos a crear una nueva. Torneo slash RQ02. Enter. Entonces mire que en la parte inferior ya aparece que estamos en torneo RQ. Todos estos que están acá son las pruebas que ya hicimos para la parte 1, para el requerimiento 1. Entonces para no mezclar eso, vamos a venir acá y vamos a test y aquí vamos a crear uno nuevo. Vamos a llamarlo torneo, por ejemplo, modificar fechas test. .java. Ojo con las mayúsculas y las minúsculas. Siempre los nombres de las clases comienzan en mayúscula y terminan en .java, en minúscula. Enter. Entonces vamos a decirle que es una clase. Listo, muy importante. Entonces, aunque lo pudimos haber hecho todo acá, este archivo va a quedar demasiado grande. Entonces este va a quedar para las pruebas del requerimiento 1, le podríamos hasta cambiar el nombre y vamos a hacer otra clase para las pruebas del requerimiento 2. Muy bien, entonces de nuevo podemos venir acá y tomar algunos elementos para no volver a repetir toda la explicación. Entonces vamos a copiar lo del locker, toda esta parte inicial. Aquí. Perfecto, entonces clase para probar el funcionamiento del código no ha cambiado. Todo está igual. Esto todavía está en amarillo porque todavía no hemos utilizado nada, por eso es que está en amarillo. ¿Sí? Vamos acá, vamos a copiar el logger para poder para poder mostrar mensajes. Listo, ya está. Y aquí vamos a comenzar las pruebas. ¿Cuál es la primera prueba? Pues que nos deje, miremos la tabla. Esta, que nos deje modificar la fecha de inicio por un valor válido. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces vamos a crear acá una prueba. Entonces vamos a @test. Listo. Vamos a llamarlo public void. Vamos a decirle modificar fecha de inicio y listo, abrimos las llaves. Entonces ese es el método que va a hacer esa prueba. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos por acá, solo para llevar la misma estructura, no porque sea obligatorio, sino porque nos ayuda a llevar como un control, ¿no? Entonces inicia la prueba de modificar fecha de inicio. Muy bien. Y el mensaje de salida, finalizar, o como lo llamamos, lo decíamos finalizando. Perdón, acá. Finalizando test de modificar fecha de inicio. Perfecto, ya está. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a crear un torneo. Entonces es uno parecido a este. Vamos a copiar este, lo copiamos y lo ponemos aquí.
Este ya funciona porque ya hemos creado torneo y simplemente esto está en amarillo porque no hemos utilizado todavía la variable torneo. Entonces, a diferencia de Python, que nos deja hacer muchas cosas y sin problema, pues Java sí es un poquito más, controla mejor las cosas. Bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificar la fecha de inicio. Ese método que voy a utilizar aquí todavía no está hecho, va a marcar error. Entonces por eso hacemos primero la prueba a través de la variable torneo, muy bien. Le vamos a decir set, esto no existe todavía, set fecha de inicio. Comienza en minúscula, ¿cierto? Set, aquí está, y fecha de inicio, punto y coma. Y le vamos a pasar una nueva fecha, entonces le vamos a decir aquí local date, punto, off, y tampoco vamos a, no me acuerdo la fecha que dijimos, entonces vamos a mirar, 23, 10, 12, ok, entonces venimos acá, y le vamos a decir 23, 2023, 10, 12, ya está. Sigue marcando error porque no hemos hecho este método todavía, el método no existe, no está definido, entonces no hay problema. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mirar si, entonces hagamos una cosa parecida a esta fecha de inicio, esta de aquí. Si la fecha de inicio, no tenemos que verificar todo porque para eso está el otro método, ¿cierto? Aquí es, yo cambié esto, entonces yo quiero que la fecha de inicio ahora ya no sea la que originalmente puse, que era la de 23.10.1, sino la de 23.10.12. ¿Por qué? Pues porque con este método cambiamos esa fecha internamente y al obtenerlo pues debería salir la nueva fecha. ¿Listo? Bueno, hasta ahí está bien, pero no podemos correrlo porque este método todavía no existe. Pero tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el registro que está aquí no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Porque ya le había comentado que los registros se utilizan solo cuando la información es inmutable. Es decir, que una vez que yo lo asigne, no lo puedo cambiar. Y ahora el requerimiento 2 nos dice que debemos permitir cambiar las fechas. Entonces debemos cambiar esta estructura registro por otra reestructura que se llama una clase. Entonces vamos a cambiar la palabra record por clase. Solo que la clase tiene una forma de escribir esto diferente. Entonces voy a copiar todo esto que está aquí, lo voy a cortar y vamos a quitar estos paréntesis. Entonces quedaría de esta manera. Vamos a mirar. Aquí torneo, vamos a poner unos paréntesis aquí y ponemos eso que estaba allá. Y acá vamos a colocar los atributos. ¿Cómo? Como lo hemos dicho. ¿Se acuerdan? Vamos a volver al dibujo para que quede claro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto? Que esto tiene un signo menos. Ese signo menos se traduce en el lenguaje Python, en el lenguaje Java, como el privado. Entonces venimos aquí y le decimos que son privado, el nombre, punto y coma. Entonces va privado, va el tipo, que es una cadena, y aquí también. Entonces estos son los datos que vamos a guardar. Privado, local date, fecha de inicio. Perfecto. Privado, local date, fecha de inicio de inscripciones, punto y coma. Privado, local date, fecha de cierre de inscripciones, punto y coma. Privado, el número del participantes, punto y coma. Privado, el límite de edad. Y privado, el valor de la inscripción. Bueno, ahora nos pidieron solo permitir modificar las fechas, entonces el nombre no se puede cambiar. Entonces vamos a decirle a Java que no nos deje cambiar el nombre, final. Es decir, que una vez que le asignemos un valor, pues no vamos a poder cambiar ese valor. Eso es una buena práctica. Si le quitamos el final también funciona, pero ahí le estamos diciendo a Java, ayúdame a controlar que si yo intento cambiar el nombre, pues no me deje una vez que yo lo asigne. Ahora, ¿esto porque está en rojo? Vamos a mirar. Porque ojo con lo que va a pasar aquí. Esta estructura de clase sí se parece más a este dibujo que tenemos aquí. Esta es la clase, el nombre, estos son los atributos privados y estos son los métodos que vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer dentro de un momento. Ahora, ¿qué pasa con el constructor? Miremos la codificación. El constructor se hace de la siguiente manera. Está la clase, estos son los atributos privados y este método que tiene exactamente el mismo nombre de la clase se llama el método constructor. Y estos son los parámetros del método constructor. Pero si observan, los nombres de los parámetros coinciden con los nombres de los atributos. Eso es lo que normalmente se hace. Uno podría cambiar estos nombres, sí, pero normalmente se hacen lo mismo. Y entonces, ¿qué hago acá?
yo como le digo que a este atributo que se llama nombre, le asigne el valor de este parámetro que se llama nombre. Entonces, si escribiera nombre igual a nombre, pues eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá una palabrita que se llama this. Entonces, cuando yo me refiero a this, cuando digo this nombre, me estoy refiriendo a este nombre de aquí. Y cuando no le coloco el this, me refiero a este que está aquí. Observe que el mismo Visual Studio me sabe. Yo toco ahí y él dice se refiere a este, a esta. Pero si toco acá, entonces se refiere a la de arriba. Y de manera similar, pues hacemos con los otros. Entonces vamos a copiar este acá, fecha de inicio. Copiamos. Entonces digo, a la fecha de inicio de arriba del atributo, asígnele el valor que viene por él, por el parámetro del constructor. Fecha de inicio, inscripciones. Igual, fecha de inicio, inscripciones, ya está. Fecha de cierre, entonces this igual a fecha de cierre, punto y coma, this, fecha de inicio, número de participantes. Entonces mire que es mucho más cómodo trabajar registros siempre y cuando obviamente no haya que modificar ningún dato. Si tenemos que modificarlo, pues el registro no nos sirve y tenemos que hacer todas estas cositas, pero pues eso se va a volver muy automático dentro de un par de clases ya cuando todo esto esté interiorizado. Entonces ahora sí, hasta ahora ¿qué pasa? Mire que ya no hay errores. Esto está marcando amarillo porque en ninguna parte hemos utilizado estos atributos. Entonces me dice, bueno, ¿para qué quiere unos atributos que usted sí le asignó un valor pero no está haciendo nada? Entonces ya vamos para allá, vamos a resolver eso. Los hacer siguen estando ahí porque estas condiciones se tienen que cumplir y lo único que hicimos es, una vez que se ejecuta el método constructor cuando se instancia un objeto de tipo torneo, se recibe toda esta información y eso es exactamente lo que sucede aquí. Cuando yo instancio un torneo, le envío toda esta información y toda esta información, todos estos argumentos se reciben en estos parámetros que están aquí. ¿Y qué hago con esos parámetros? Los asigno a sus equivalentes en los atributos de la clase. Perfecto, no hay problema. ¿Y cómo obtengo yo estos valores si esto es privado? Entonces miren acá una cosa muy interesante. Los ID tienen muchas funcionalidades, entre ellas esta, acciones sobre el código fuente. Y aquí aparece una que dice generar gets. También hay otras cosas, pero generar gets. Entonces le damos clic y yo le digo genéremelos todos. Y observen lo que pasó automáticamente. Ya se crearon todos los métodos get. ¿Y qué es un método get? Es un método que me permite devolver el valor de un atributo, en este caso, por ejemplo. Entonces aquí, get nombre, lo que hace es retornar nombre. Ahora, la pregunta es, ¿yo debo poner el this? Entonces, si lo pone, sobra. ¿Sí? Lo puede poner y no hay problema, pero sobra. ¿Por qué sobra? Porque no hay ninguna confusión. Este nombre está solo y se refiere a este nombre, que es este mismo. En cambio, en este método constructor hay dos nombres, el del parámetro y el del atributo. Entonces, si yo quiero referirme al del atributo, uso el this. Y si me quiero referir al parámetro, no lleva el this. Acá no hay confusión porque solo está nombre, entonces es el atributo. Pero si le pone el this, pues no pasa nada. Lo mismo va a suceder con fecha de inicio, mira, automáticamente se creó todo eso. ¿Listo? Y necesitamos también unos métodos set. Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a decirle acciones sobre el código y le vamos a decir set. Solo que no de todo, solamente de las fechas. Mire que como está un final, en los otros atributos no me aparecen aquí. Entonces eso es importante por eso hacerlo. Si yo no hubiera hecho esto, vamos a mirar una cosa. Vamos a decir que el nombre no es final, solo por probar algo. Grabamos y le vamos a decir acciones sobre el código fuente, genéreme los set, que son los de actualización, y mire que aquí ya apareció el nombre. Entonces mire que es muy buena práctica cuando yo no voy a modificar algo, pues decirle a Java que no se va a poder modificar ese algo. Entonces ahora sí me vengo al final y le digo aquí a Visual que me cree los set. Entonces ya me dice, solo de las fechas, que no son final. Sí señor, solo de las fechas. Y ahí quedaron. Entonces, ¿qué hace esto? Mírenlo. Y fue automático. Set fecha de inicio de inscripciones. ¿Qué recibe? Pues una fecha de inicio, que es un local date, y lo asigna al atributo con el this. Entonces, este nombre, este se refiere al parámetro. Y este this se refiere al atributo. Entonces, así funcionan los set. Cojo un valor que llega por acá, que con el mismo nombre no le va a poner fecha de inicio nueva, cosas así. Y ese valor se lo asigna al atributo. Y se diferencian por el this. Ok,
Entonces todos los set, mira que son iguales, solo pues cambia el nombre del atributo. Y los get simplemente retorno y el valor del atributo y ya está. Entonces mire que es largo, pero en realidad es muy sencillo, o sea, no hay ningún problema. Y es más, la mayoría del código lo generamos con un simple clic derecho. Ya está, entonces ya hicimos los cambios acá. Pero esos pequeños cambios nos hicieron una cosa fatal, porque aquí mire que está en rojo. Aquí aparecen unos problemitas, porque ya no se llama nombre, se llama getNombre. Entonces tenemos que venir acá y cambiar el nombre. Eso es lo que yo le decía, que tenemos que estar pendientes, que los cambios que hagamos, pues qué impactos tienen sobre las pruebas que ya tenemos. Get fecha, get fecha de cierre, get. ¿Por qué no tenían los get antes? Porque los registros no utilizan la palabra get, pero las clases de forma ad hoc, digámoslo así, sí las utilizan. Podría ponerle otro nombre, pero no es lo normal es esto. Entonces listo, observen que con ese pequeño cambio, pues ya el archivo pues, de pruebas pasa, no hay problema. Solo tuvimos que ajustar aquí los nombres porque estos nombres cambiaron. Entonces ya no más. Y este de acá, vamos a ver qué pasó. Ya, aquí es lo mismo, ¿no? Aquí no sería fecha, sino get fecha de inicio. Listo, ya no hay problemas. Aquí nos está diciendo que esta no la hemos utilizado, así que podemos o dejarla ahí mientras tanto porque la vamos a utilizar, o simplemente le decimos aquí en este bombillito, remuévame todo lo que no estoy usando. Ya está. Recuerda que en cualquier momento puede dar clic derecho y decirle formateme el documento para que él le ayude un poquito con los espacios y las cosas. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas? Vamos a mirar. Si yo vengo para acá y le digo corra todas las pruebas, todas, me está diciendo, mire, estas todas pasaron y esta también pasó. ¿Listo? Pero vamos a ver por qué pasó. ¿Por qué? Porque ya hizo el cambio correctamente. Yo le dije, créeme un torneo con la fecha 23-10-1, cambie la fecha al 23-10-12 y diga, y tiene que ser igual que la fecha que yo obtengo sea 23-10-12. Si aquí yo le hubiera dicho no, era 1, pues obviamente va a fallar cuando corra solamente esta prueba. Ahí está, porque me está diciendo, mire, usted me dijo que estaba esperando 23-10-1 y lo que yo obtuve fue el 23-10-12, que es el cambio que yo hice aquí. Entonces vemos que efectivamente ese cambio sí funciona. ¿Listo? Vamos a volver a correr y listo, no hay problema. Funcionó y mire que está acá y todas las pruebas están listas. O sea que ya pudimos modificar nuestro registro a una clase simplemente colocando los atributos acá para arriba, colocando los atributos privados, y a los que no se van a modificar le ponemos el modificador final para indicarle a Java, para decirle a Java que no nos lo debe modificar. Creamos el constructor que nos recibe toda la información a través de los parámetros y asignamos esos parámetros a los atributos, diferenciando los nombres con this. Y también decíamos que no le ponga un nombre diferente a esto, ¿cierto? Deje los mismos nombres de los atributos para evitar confusiones. Con el clic derecho, aquí donde dice acciones sobre el código, pues generamos todos los get de todos los atributos y también generamos los 3 sets que necesitamos, los de fecha de inicio, y ya están funcionando. ¿Qué nos falta? Pues las distintas pruebas que vamos a hacer. Pero por este video está bien. Vamos a simplemente, antes de que se nos olvide, hacer un commit para indicar que hicimos una conversión. Vamos a agregar todo esto. Y hicimos convertimos el record a class. Y le decimos commit. Y listo, ya está. ¿Listo? Si vemos aquí el árbol, mira, aquí va. Y aquí está la nueva rama. Perfecto. Bueno, ya por este video está bien. No se les olvide que si les está gustando el material, por favor inscríbanse al canal, denle like, deje algún comentario para saber que todo está quedando claro. Bueno, muchas gracias y una feliz noche.